Está en nuestros estudios el director de la DINANDRO, de la Policía contra Drogas, el general Max Iglesias. Bienvenido, general. Muchas gracias por la invitación. La noticia que ha dado la vuelta al mundo son 17 toneladas y media descubiertas en una embarcación gayané que salió de Chile, pero ahora está claro, por la información que se tiene, que la droga fue cargada en el puerto del Callao. Bueno, efectivamente es la noticia que está dando la vuelta al mundo. Sin embargo, déjeme decirle que la precisión respecto a lo que fue cargado en el puerto del Callao es motivo todavía de indagaciones, ¿no? Es cierto, existen algunas entrevistas preliminares que se ha hecho, ¿no?, por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, también en las consultas que efectuamos siempre, ¿no?, con expertos de la Marina de Guerra del Perú, señala que es un poco dificultoso, ¿no?, que por la velocidad de la embarcación... Claro, que lo que se ha dicho, si me permite la interrupción general, es que lo que han declarado los detenidos es que la droga fue cargada frente a las costas del Perú y que participaron en esta operación, creo que 14 pequeñas embarcaciones llevando la droga. Ahora, lo que dice la Marina es que tienen el registro del GPS y que la embarcación, cuando salió del Callao, iba a 18 nudos, 17, 18 nudos, se mantuvo en 17 que es imposible, nudos. O sea que tenía que haber ido a 4 o 5 para permitir el transbordo de la droga, ¿no? Sí, bueno, definitivamente nosotros como investigadores siempre nos manejamos en base a hipótesis. El dominio marítimo no lo tiene la Policía Nacional, sin embargo estaremos pues supeditados a lo que las pericias, los exámenes finales lo digan. Lo que sí es cierto es que sea el puerto en que se haya realizado la embarcación peruano o extranjero, el fenómeno del tráfico ilícito de drogas es un fenómeno global. Por lo tanto, exige que las instituciones de los diferentes países hagamos un trabajo coordinado. Y si esto pedimos a nivel global, a nivel mundial, con mucho más razón las instituciones que trabajamos en el país. ¿Cuál es la hipótesis de la policía? La hipótesis de la policía es... la policía peruana. Así es, la siguiente, ¿no? Existen algunos puertos que no han significado riesgos para las exportaciones. En el caso de Chile, nadie se iba a imaginar, ¿no?, que efectivamente Chile esté exportando, esté sacando, ¿no?, a través de preñados estas drogas. De tal manera que ese tipo de embarcaciones, de contenedores, no tienen la rigurosidad del control debido. Pero los últimos casos están dando a notar que efectivamente, ¿no?, los traficantes de drogas, las organizaciones criminales, ante el asedio del control por parte de las fuerzas del orden, están utilizando nuevas rutas. Por lo que para nosotros, al menos la Policía Nacional del Perú, no existen rutas establecidas, no existen, ¿no?, algunas modalidades ya consolidadas. La Policía Nacional tiene que estar permanentemente haciendo prospectiva y adelantándose a esas nuevas estrategias. O sea, la hipótesis de la Policía Nacional del Perú es que la droga salió de Chile. Claro, eso es lo que nosotros tenemos pensado, que efectivamente, porque han habido algunas indagaciones respecto a los precintos de seguridad similares a casos anteriores, respecto en casos anteriores a maletines, pero desde luego, como digo, se maneja en tema de hipótesis. Es probable que también las embarcaciones pequeñas, como ustedes sugieren en base a la información que se ha propalado, que puedan, sí, a esa velocidad efectuar esa carga. Esto significa que en temas de patrullaje, cada vez nuestra Marina de Guerra del Perú debe estar acompañada del personal policial. Ahora, estamos hablando yo he estado haciendo números, estamos hablando de ¿qué? De 17.500 kilos y estamos hablando, por lo tanto, de 17.500 millones de gramos. O sea, eso puesto en la calle en Europa son $100 por gramo. O sea, es una fortuna simplemente. Es una fortuna. Efectivamente, así lo es. Y esa fortuna es lo que justamente vale a los traficantes de drogas para quebrar pues conciencias, comprometer a diversos funcionarios, involucrar a personas en este negocio ilegal. O sea, el valor de este embarque fácilmente supera los 1.200, 1.500 millones de dólares puestos en la calle. Sí. Efectivamente, eso es lo que se estima. Ahora, estamos hablando general, evidentemente, de una logística enorme. Esto hay que acopiar. O sea, estamos hablando de cómo mover 17.000 kilos y por supuesto tenemos que ir a las zonas de producción. O
Si es Perú, evidentemente Brian, ¿no? Hay que ver todo el tema de procesamiento en laboratorio. Hay que ver el asunto del traslado a la costa, sea chilena o sea peruana. O sea, sin ninguna duda, esta es una mafia enorme para poder movilizar tal cantidad de cocaína, ¿no? Efectivamente, en el caso que se menciona, se hablan de 7 contenedores. 4 contenedores, ¿no?, han partido de puertos de Chile, han pasado por el Perú. 2 contenedores han salido de Colombia, ¿no?, y el 7º contenedor de Haití en Panamá. De tal manera que los 7 han sido detectados, han llegado a puertos de Pensilvania. Ahora, Estados Unidos ha dicho una cosa que me llamó la atención y usted me podrá explicar. Ha dicho que en los próximos días van a saber exactamente la procedencia de la droga. O sea, parece que hay algunos análisis de laboratorio que será sumamente desarrollado tecnológicamente hablando, que pueden llegar al ADN de la cocaína y decir, esta cocaína es de Colombia, esta cocaína es de Perú. Es que se ha hablado, por ejemplo, y se ha relacionado esta captura con una organización de serbios, ¿no?, que ya incluso hay presos en el Perú por un intento de embarque anterior de más de 1 tonelada y media, ¿no es cierto? Sí, 1,5 toneladas. Ajá. Sí, efectivamente. Como bien se menciona, ¿no?, las especulaciones van a cesar cuando efectivamente se tenga ese resultado científico. La DIRANDO también tiene un centro de investigación científico que justamente en coordinación con la Universidad de San Marcos, con otras universidades que estamos potenciando un convenio, va a permitir hacer este tipo de exámenes. Necesitamos saber más de la taxonomía de las plantas de hoja de coca, taxonomía de marihuana. Pero en este caso específico que se me pregunta, efectivamente, desde hace muchos años ya, los principales decomisos de drogas se les extrae 5 gramos. De tal manera que esos 5 gramos que se les extrae son analizados en Estados Unidos. Y allí donde se va a determinar la hoja de coca, de qué país pertenece. Y eso tiene mucho que ver. Ahora, si eso determina coca peruana y dice coca el Valle del Río Apurímac, Kenia y Mantar, olvida, no hay discusión, ¿no? Claro, pero esto te plantea, lo que están planteando en general es un asunto bien, es decir, las organizaciones de narcotráfico se van moviendo, ¿no es cierto? Y van cambiando sus modalidades de acción, sus modalidades de embarque, ¿no? Y yo he visto una serie en Chile muy fuerte que se llama Prófugos, ¿no? Que está basada, entiendo, en algo de información sobre la realidad de cómo puertos de Chile están usados para embarque, embarque de droga, lo cual supone trasladar la coca desde Perú y desde Bolivia hasta los puertos chilenos, porque no son sospechosos, como usted dice. Ahora, se está sacando droga por el puerto del Callao y la pregunta es, ¿por qué tantas dificultades para que la policía actúe en el puerto del Callao? Vamos a esa respuesta tras la pausa, general. Los puertos. Estamos con el general Maxi Iglesias y la interrogante, lo que ustedes van a escuchar, porque quiero que nos cuente la firme, general, es por qué tanta dificultad. O sea, la policía tiene que pedir permiso para entrar a parte del territorio nacional donde sabemos que se está embarcando droga. De eso vamos a hablar tras la pausa. Todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde, Henderson, la leyenda. El programa que te invita a un viaje sentimental por lo mejor de la música romántica. Y luego un par de besos para darse a ti otra vez. Allá se va la loca. Ay, mujer, dime que ese es un cuento, por favor. Las canciones que marcaron historia y que hoy brillan y estremecen en las voces de jóvenes estrellas. Pepe, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Las anécdotas y leyendas jamás contadas. Él iba a la disquera. Claro. No, iba y te decía un floro, No, te iba y te hablaba, te decía estos muchachos. O te vendía y te decía, estos son gringos, ¿no? Estos son de Estados Unidos, estos no eras a nadie. Porque recordar es volver a vivir. Henderson, la leyenda, todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde por Exitosa Radio y Televisión. Mina la viquina. Radio La
la calle primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. La calle. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y está en nuestros estudios el general Maxi Iglesias, director de la DIRANDRO, de la Policía Antidrogas, y estamos hablando de un hecho increíble. Se han incautado en Estados Unidos 17 toneladas y media de clorhidrato de cocaína que puestos en el mercado pueden llegar a valer más de 1.500 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un negocio multimillonario. Se está indagando porque la declaración de los delincuentes que han sido capturados en esta embarcación llamada Gayané, ¿no? Es que la droga fue embarcada o subida a la embarcación cuando estaba atravesando costas peruanas. Ahora hay una contradicción ahí porque la Marina de Guerra del Perú dice, un momentito, nuestro GPS dice que la velocidad promedio era 17 nudos. ¿No es cierto? Y que a esa velocidad es imposible que una embarcación pueda cargar. Tendría que haber reducido la velocidad, como ya dijimos, a 4. Ahora, igual, se sabe, porque vamos a tener la información, pero se sabe que en el puerto del Callao se está, como se dice, preñando containers. Claro. La pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para controlar eso? ¿Están dentro ustedes del puerto o no? ¿La DIRANDRO tiene una instalación dentro del puerto o no? Sí, así es. Hay una instalación, pero hay restricciones para estar en la zona primaria. En la zona primaria es la zona de control inmediato a la cual la Policía Nacional, la DIRANDRO, cada vez que necesita hacer algún tipo de intervenciones tiene que pedir la autorización respectiva. La legislación así lo establece y yo creo que es un tema, como usted bien dice, ¿no? Al margen de las 17,5 toneladas de que hayan sido preñadas o no a inmediaciones del puerto, creo que ante este crecimiento del tráfico ilícito de drogas, ante este tipo de traslados que se está viendo de gran magnitud, tenemos que trabajar no pensando en instituciones, sino pensando en el país. En lo que va de la presente gestión, justamente siguiendo el lineamiento del sector interior, del alto mando de la Policía Nacional, está haciendo cada vez un trabajo más articulado. Pero considero que eso no debe descansar en la buena voluntad. Ustedes, es decir, están siguiendo una organización de narcotraficantes y tienen la sospecha, la presunción, los indicios de que se va a cargar droga en el puerto. No pueden entrar. Tienen que pedir permiso. Y se puede demorar, además, que me dicen qué es lo que pasa en darles el permiso, ¿no? Así es, sí, pero los últimos casos ya están, por ejemplo, hay un programa, ¿no?, de control de contenedores que hemos suscrito y tenemos responsabilidad, cuentas que dar de su producción a nivel mundial. Estamos ya haciendo un trabajo mucho más intenso de perfilamiento, de trabajo conjunto y cada vez con mayor celeridad. Pero como repito, esto está descansando en las voluntades de las personas, quienes dirigimos, estamos a cargo de oficinas, pero debería estar debidamente normado. Deberíamos buscar una norma, ¿no?, que les dé mayor acceso, mayor facilidad, más soberanía a la policía, porque no solo por eso, sino por ejemplo los últimos casos del señor Camilo Peirano, del señor Fernando de Olazábal, que utiliza ahora el puerto de Paita, no solo el Callao, sino el puerto de Paita. Es decir, queda claro que el tema del uso de puertos para el narcotráfico es pan de cada día, ¿no? Es moneda corriente. Por lo que la mayor parte de la droga sale por ahí. Se necesita tener el control de la seguridad en mano del Estado. Es decir, el negocio del puerto, el embarque, el desembarque, el asunto de los containers, la negociación, por supuesto ya está privatizada, está concesionada y no tenemos nada que hacer. Pero no podemos entregar, como hemos hecho, el tema de nuestra seguridad y nuestra soberanía. La policía debe tener mayor, tanto la policía como la Marina de Guerra, mayor facilidad para realizar su radar, no el radar, sino este sistema de rayos X. ¿No? Escáner. El escáner, ¿verdad? Sí. Claro. Vamos a interrumpir, si nos disculpa, general César Zúñiga está en este momento con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Adelante, César, por favor. Gracias, Nicolás. Manuel, muy buenos días. En efecto, estamos en estos momentos con el alcalde Muñoz, quien ha venido a supervisar el inicio de las obras del nuevo puente Malecón Checa que va a unir los distritos de San Juan del Lurigancho y el Agustín. Hay que recordar que este puente
colapsó luego de los fenómenos y el aumento del caudal frente al fenómeno del Niño costero sucedió en el 2017. Alcalde, bienvenido, exitoso, muy buenos días. Muy buenos días. El inicio de esta obra de este importante puente que va a unir dos distritos. Sin duda que es muy importante porque une el distrito del Agustino con San Juan del Lurigancho, que son distritos que necesitan mucho apoyo, mucha ayuda. Y además este era un puente que existió en el momento, pero que se hizo mal, lamentablemente. Y acá podemos ver todavía un vestigio de donde estaba el puente anterior. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo con esta obra son 125 metros de enrocado de ambos lados para poder proteger los cimientos, para poder proteger las bases. El puente tiene 84 metros de luz, cuesta un poco más de 10 millones de soles, va a beneficiar a 1,5 millones de personas del otro lado de lo que es San Juan del Lurigancho y 200.000 personas acá del Agustino, y la idea es poder hacer las cosas de la mejor forma para que los ciudadanos puedan tener lo que se merecen todos los ciudadanos. Yo siempre he dicho que los ciudadanos de esta zona y de todas las zonas de nuestra ciudad no son ciudadanos de segunda ni tercera categoría, son ciudadanos de primera categoría y hay que darles lo que les corresponde como todos nosotros nos merecemos. Eso es verdad. Alcalde, poniendo un poco ya el tema de los peajes nuevamente, porque en realidad este fin de semana usted ha mencionado que el alcalde de Puente Piedra tiene un doble discurso respecto a que había conversado con usted y después participó en la marcha. Lamentablemente cuando conversamos me dijo que estaba él conforme con las cosas que estábamos haciendo. Es más, le pidió a nuestros funcionarios que vayan a hacer explicaciones en esa línea a Puente Piedra y al día siguiente termina incitando a la violencia. Yo creo que la violencia no conduce a nada y eso es algo que nosotros tenemos que cortar. Tenemos que buscar los mecanismos legales para el reequilibrio que todos estamos buscando. Ahí, en definitiva, hay un reequilibrio que se tiene que trabajar porque esos contratos son absolutamente desequilibrados en lo económico-financiero, en lo legal, en lo técnico, en lo social. Por eso es que estamos en este proceso de evaluación conjunta con la participación de lo que es el MEF y la Contraloría también, para darle la garantía del caso a lo que estamos renegociando. Correcto, alcalde, estamos en vivo para entonces le quiero hacer algunas consultas, Manuel Nicolás. Este puente peatonal Malecón Chica, coméntenos un poco cómo se va a desarrollar. Sí. Sí, a ver, el alcalde en este momento sí está declarando nuevamente, Nicolás, vamos a escucharlo. Como les he mencionado a ustedes, este es un puente de 84 metros de luz, tiene 125 metros de enrocado acá abajo, que es una zona que hay que proteger porque cuando ha crecido el río, eso debilitó al anterior puente que había acá. Se va a hacer en 5 meses de trabajo, ya se comenzó ahora, como podemos estar viendo, están los camiones trabajando ya, y la idea es que esto se haga oportunamente y que pueda atender a los ciudadanos de esta orilla, que es el Agustino, y de la otra orilla, que es San Juan del Lurigancho. Ahora, las características para que no ocurra lo que sucedió con el fenómeno del Niño costero cuando se hizo. Sí, vamos a volver. Ojalá podamos después hablar solo con el alcalde un segundo que nos dé para poder preguntarle sobre estas últimas declaraciones de Leo Piñeiro. Ojalá se pueda, César. En general, por ejemplo, el tema del escáner, ¿no es cierto? O sea, si sabemos que se están preñando los containers dentro del puerto, ustedes deberían tener todo un dispositivo ya montado y con toda libertad para hacer todo lo que ustedes consideren necesario hacer, pero tienen la traba de que para todo tienen que pedir autorización. Sí, lamentablemente la norma así lo estipula. Tengo conocimiento de coordinaciones efectuadas a través del de la Comandancia General, nuestro general de policía, don José Luis Lavalle Santa Cruz, de que el ministro del Interior está muy interesado en hacer esta propuesta de modificaciones de legislación. Porque acá no se trata de posicionar a la policía más que a SUNAT Aduanas o al Ministerio Público. Acá lo que se trata es de un trabajo eficiente como equipo, porque así lo obliga la modernización del Estado peruano. Así está establecido en la política pública. Ahora, general, acá me escribe José Arrieta, que conoce mucho de estos temas porque los ha investigado, el tema del terrorismo y el narcotráfico, y estaba tratando de calcular cuántos químicos se necesitan, es decir, no solamente cuántos especialistas, o sea, porque hay laboratorios. Claro, es una logística, pero estamos hablando de 17.500 kilos. ¿Cuántos químicos, cuántas personas especializadas en esto se necesita y cuántos insumos necesitas para eso? Claro, definitivamente la modalidad, ¿no? Y la salida de los contenedores. Acá nos dicen que han habido 3 puntos de salida. En cada punto definitivamente ha habido embarcación de esta ilegal mercancía.
Y lo que se da acá es un fenómeno de acopio. Esas 17.5 toneladas, que es la última cifra estimada, invita pues a pensar de que no ha sido un acopio que se ha dado en una semana ni un mes, sino es un trabajo de varios meses. Y lo que sí es cierto también que está empezando a ser preocupación de los Estados Unidos, y ojalá también de que esto sirva para que en su evaluación también se incremente un poco el tema del financiamiento. Venimos trabajando muy bien con Estados Unidos, con la DEA, con SAL, pero es conveniente poner mucho más empuje a este tipo de trabajos, porque definitivamente si queremos evitar la salida tenemos que fortalecer los controles, y también eso pasa pero regresando al tema de los insumos, perdón Manuel, a mí me llamó mucho la atención, y no sé si eso ha cambiado, cuando ocurrió el caso de Yeral Oropesa. O sea, Yeral Oropesa era conocido, digamos, en el mundo de la limpieza, o sea, era probablemente la más grande empresa de limpieza, y las empresas de limpieza son empresas que deberían estar bajo control porque utilizan insumos que podrían ser usados para la producción de clorhidrato de cocaína, ¿no es cierto? Y resultó, ahí me enteré, de que la SUNAT era la que controlaba los insumos. Entonces, cuando yo le pedí a los funcionarios respectivos de la SUNAT que me dijeran si la empresa de limpieza de la familia Oropesa estaba registrada, no estaba registrada. Entonces dije, bueno, alguien que está registrado le está vendiendo, tampoco tenemos la información. O sea, es increíble que la empresa más grande de limpieza, uno de cuyos miembros está acusado de estar involucrado en una organización de narcotráfico, ni siquiera figura en la lista. O sea, ¿por qué la SUNAT, que tiene otras funciones, tiene que ver esto de los insumos? Justamente a eso quería llegar, de que la visión tiene que darse de manera integral, ¿no? Para efectivamente producirse drogas se tiene que pasar por el insumo. Hay un viejo adagio que dice, sin insumo no hay drogas. Y efectivamente el control de insumos químicos tampoco lo tiene la Policía Nacional. Sin embargo, hemos tenido sendas reuniones de coordinación ya con los funcionarios de SUNAT, quienes han evidenciado y están demostrando un trabajo conjunto. Lo cierto es que tenemos que darle no solamente a lo que es insumos químicos, ¿no es cierto?, a lo que es también acceso a zonas primarias, a lo que es el tema de migraciones. Lejos de darle un enfoque administrativo, tenemos que darle un enfoque eminentemente policial, criminal, para investigación. Ahora, es posible, porque me parece que es la tesis norteamericana, es posible que estemos hablando de una gran banda, enorme, una organización criminal gigantesca, que haya trabajado en todos los puertos, incluyendo la de Colombia, que es de donde sale inicialmente el barco, ¿no? O sea, Colombia, Perú, Chile, Perú otra vez, y luego de Perú pasando el canal de Panamá hasta llegar a Filadelfia, pasando, me parece que antes por otro lugar. ¿Esto es posible? Una organización criminal gigantesca que esté trabajando y articulando toda la costa del Pacífico, Colombia, Perú y Chile, y probablemente teniendo entre Colombia, Perú y Bolivia los centros de producción de cocaína. Sí, lo que usted dice es correcto. Esto no lo puede ser una banda, esto tiene que ser una organización criminal bien posesionada y con control de subidas, de acopio, de producción en diferentes partes del mundo. Ahora, ¿quiénes son los capos? Es la gran interrogante que uno se hace, porque lo que ocurre en el Perú aparentemente es que no tenemos carteles como ocurrió en Colombia, ¿no es cierto? Sino un montón de pequeñas organizaciones que son abastecedoras de los grandes compradores que en algún momento fueron los colombianos, los mexicanos, pero ahora en los últimos casos hay serbios. Hay dos o tres casos importantes donde ha habido serbios, ¿no? Claro, las últimas intervenciones no nos invitan a deducir de que efectivamente vienen de Europa, de Serbia, los financistas, porque acá los capos, los que tienen el control de todo, son los que manejan las finanzas. Lo cierto es que se ha pasado de décadas anteriores donde un cártel, una firma manejaba todo el proceso. Ahora esto ha sido diversificado, de tal manera que el caso que usted ha mencionado, Oropesa, eran los capos de la subida nomás, de la salida de la del embarque. Pero sin embargo tenemos también de los que hacen trabajar a los ocupados, que fácilmente se dejan ellos influenciar para el pisado de la droga, traficantes que elaboran la droga, otros que lo transportan a los puntos de acopio, la salida y la concentración que sea en los puertos ya mencionados. Pero nosotros hemos tenido ya un antecedente en 2016 con el serbio Zoran Jaksic, ¿no? Zoran Jaksic, sí. Que fue capturado, ¿dónde? Me parece en el norte, en Tumbes, en Piura, Tumbes. Sí, ajá. Ese es el personaje, ese de leyenda, ¿no? Que tenía como, no sé, 40 identidades.
entidades. 40 pasaportes. Así es, un personaje de alta estatura, difícilmente podía pasar desapercibido por la policía. Ahora, el destino pero de esta droga era Europa. Así es. No era Estados Unidos, era Europa. No, así es. Los mismos contenedores indican así, Europa. Y al parecer los controles pues, de Estados Unidos para Europa deben ser menos rigurosos porque las mafias, las organizaciones criminales estudian todo esto para poder darle seguridad a que su embarcación Ahora, es llegue increíble porque eso supone que está tejida una red increíble donde hay gente que produce la pasta básica, el clorhidrato. Hay gente que acopia esta droga, lo cual supone un primer movimiento de dinero. Y hay gente que se encarga de coordinar con las organizaciones europeas aparentemente para embarcar la droga, ¿no es cierto? O sea, eso supone toda una red. Ahora, una red que tiene también su lado de protección y de impunidad, porque todos nos olvidamos que el escándalo de los cuellos blancos del Callao comienza con una investigación sobre narcotráfico. Es decir, ¿cómo era posible que gente acusada de narcotráfico o investigada por la DINANDRO terminaba saliendo en libertad porque les vendían, ¿no es cierto? Jueces venales su cambio de prisión preventiva por comparecencia. Así es, señor Lucar. Justamente los tiempos actuales invitan primero a saber de que quienes ayudan a ese trabajo conjunto a nivel internacional demos una mirada integral. Por eso hice esa referencia a Estados Unidos con quien venimos trabajando muy bien. Lo otro es que a nivel interno, las instituciones, sea el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Procuraduría, SUNAT y otros, olvidarnos que somos funcionarios de una institución, somos funcionarios del Estado peruano. Y el problema de las drogas, si es que existe alguna falencia en la norma, tenemos que tener esa perspectiva para corregir, porque esa droga puede terminar afectando a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Muy bien. Muchas gracias, algo más, jefe de la DINANDRO, queda clara la información. Algo más que decir se puede. Claro, por supuesto. ¿Cómo no? Agradezco tremendamente la invitación. Estamos en el mes de junio. El mes de junio enmarca el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, cuya fecha central es el 26 de junio, en el que la DINANDRO, como otras instituciones, celebran su aniversario. Un feliz aniversario a todos los antidrogas que a nivel nacional luchan justamente para poder combatir a esta plaga del tráfico ilícito de drogas. Muchas gracias, general. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.